Me sobraron como 20 minutos y ahí decidí tranquilizarme, agregar comentarios, cosas por el estilo. Y ya quedaban unos 10 minutos cuando se me ocurrió hacer una última prueba así rápida, como para admirar la belleza que había hecho, y me saltó un error y estaba contrarreloj viendo todas las líneas que estaba ocurriendo. Intenté arreglarlo y creo que lo hice bien y lo envié. Y no lo pude probar, así que en un principio debería estar bien. Y no era un error tan grande, pero veamos qué tal. Y bueno, pero entonces no hubo problema, digamos, lo pudiste enviar. Yo ya estaba esperando que me dijeras, y entonces no lo llegué a enviar, y ahí digo, no puede ser tan pescado. Digamos, pero bueno, si no lo pudiste probar, pero habías encontrado el error, hay dos posibilidades. Posibilidad uno, caso ideal, arreglaste el error, no lo pudiste probar y quedó andando en la mayoría de los casos, y el profe, si hay algún caso que no anda, no se dio cuenta. Posibilidad dos, rompiste lo que habías hecho bien antes y entonces no anda nada. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero en general esto que me están contando son todas buenas noticias, gente, porque estamos hablando de detalles, no estamos hablando de nadie que se quedó en blanco, de nadie que no pudo arrancar. Bueno, en realidad escuché a dos nada más, ¿no? Soy consciente de eso. Mirá, ese mensaje de Martín me encanta. Estefanía me dice que no tan bien. ¿Por qué Estefanía no tan bien? Me mata la carita. ¿Por qué no tan bien? ¿Qué pasó? ¿Pero te quedaste sin poder arrancar el parcial o porque hubo algún punto que no te salió? Me quedé muchísimo. Hey, pero gente, si habíamos charlado en clase, yo les dije 1000 veces, no puede ser que se queden en blanco, porque miren, pueden arrancar por acá, por acá, por acá. 1000 veces les dije, les di un montón de ideas de por dónde podían arrancar como para empezar a codificar y no tener ese momento de tener que pensar por dónde arrancar. Y habías hecho los ejercicios que habíamos hecho en clase, Estefanía, ¿qué fue lo que pasó? Ah, bueno, pero Estefanía, mira, si tuviste muchos problemas de salud y ahora estás mejor, mira, todo lo demás, yo estoy haciendo una maestría el año pasado, cuando nos agarramos COVID acá en casa, estábamos haciendo una maestría con mi esposa. Y mi esposa decía, tenemos clase. Yo le decía, ¿qué me importa? ¿Tengo clase o no tengo clase? Ahora me importa curarme y después sigo con las clases, así que no te vuelvas loca. Primero, ¿cómo te había ido en los otros parciales? ¿Cómo te había ido en los otros parciales? ¿Te ha ido bien, te ha ido mal en los otros parciales? Bueno, mira, en el segundo estuviste, pero si hiciste bien el primero, ¿sí? Con que hagas bien en este, vos decís que no hiciste nada, que te va a ir mal en este. Con que hagas bien el último, ya estás regular. Y si haces bien el último parcial, el examen final es un parcial 4 también, ¿sí? Y probablemente va a ser presencial, con lo cual es mucho más simple, ¿sí? Así que simplemente a seguirle metiendo. Si estás bien de salud, ahora eso es lo importante. Si te estás mejorando de salud, eso es lo importante. Todo lo demás se puede arreglar. Sí, totalmente, totalmente. Todo lo demás se puede arreglar. Nada que agradecer, nada que agradecer. Sí, Martín, no es seguro, pero estamos haciendo todo el esfuerzo. Y aparte para nosotros es mucho mejor, porque tampoco tenemos que hacer enunciados tan complicados. Los enunciados para examen presencial son más simples, son más directos, se evalúa lo que se evalúa. Si lo saben hacer, se aprueba y se termina. O sea, es mucho más simple el esquema cuando el examen es presencial que cuando el examen es a distancia. Entonces, obviamente que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo porque el examen sea presencial. Si lo logramos o no lo logramos, bueno, eso no se lo puedo jurar porque va a depender un poco de cómo siga la historia. Pero que vamos a hacer el esfuerzo para que sea presencial, lo vamos a hacer, de eso no hay ninguna duda. Estoy organizando acá el enunciado para la clase de hoy y ya se los voy a compartir, así lo charlamos. Bueno.
Vamos tranquilos. Igual, gente, no dejan de ser buenas noticias. Estamos en el último tramo. Nos queda un trabajo práctico y un parcial. Nos quedan ejercicios lindos para hacer cerca de fin de año, porque son ejercicios, ya el trabajo práctico 4 es un proceso bastante más parecido a la realidad. Ya lo que les voy a mostrar la semana que viene, si bien tiene un dominio de problema medio sacado, porque me han pedido que trate de poner en funcionamiento el sombrero selector de Howard, así estoy pensando, estoy lucubrando ahí un poco unas ideas. Si bien tiene un dominio medio de la magia, es un proceso real, ¿sí? Entonces es lindo entender que estamos llegando a puntos en donde lo que estamos programando tranquilamente podría ser una situación de la vida real, ¿sí? Y por más que no tenemos interfaces de ventanas, hay un montón de software que se escribe en el día a día, ¿sí? En la vida real. Entonces, está bueno, esta altura del año está buena. Yo sé que somos poquitos, que ya no quedamos tantos. Normalmente a esta altura del año en el aula virtual estamos medio separados, ya podríamos estar con protocolo en el aula virtual, perdón, en el aula real a esta altura del año. Pero bueno, eso pasa todos los años, presencial y virtual, pasa siempre igual, ¿sí? A mí me da un poco de pena, porque en la clase pasada yo creo que éramos cerca de 80 y hoy somos 44. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a arrancar con la clase, ya estamos en hora de clase. Antes que nada, ¿hay alguno que tenga alguna pregunta, algo que quieran conversar ahora al principio? No, los finales no son los sábados, Flavia, los finales son los días jueves, la mañana, desde las 8 de la mañana. Y hasta que dure. En general los finales en la universidad son así. Siempre me acuerdo que cuando rendí mi final de análisis matemático 1, terminé de rendir como no sé, pero era la tardecita, era cerca de las 9 de la noche. Perdón, mi final de análisis matemático 2. Y después de eso me fui a tomar el primer café con mi esposa. Así que, cosas que pasan en la universidad, ¿no? Tome, combo completo. Y aprobé análisis matemático 2. Un detalle nada más. Bueno, gente, entonces arranco con la clase. ¿Cuándo se realizan los recuperatorios de parciales? En realidad no hay recuperatorios de parciales. Hay un recuperatorio con el cual podés recuperar. Y eso me olvidé de decirle a Estefanía, que también es una buena noticia. Estefanía, si te llegara a ir mal en el cuarto parcial, todavía tenés el recuperatorio. O sea que, fíjate que las chances están todas. Hay un recuperatorio de parcial, ¿sí? Que es la penúltima semana de clase, y que te sirve para recuperar un parcial que te haya ido mal, para poder regularizar, o te sirve para levantar la nota de algún parcial que te alcance para aprobar la materia. ¿Sí? Pero eso es la penúltima semana de clases. Alejo, ya contesté a Alejo. El examen decía que teníamos que generar código de transferencia como string. Y yo puse números nada más. ¿Está muy mal? Si pusiste números, pero los números estaban entre comillas, o le pusiste STR, no está mal para nada. Si no le pusiste el STR a los números, y sí está mal. Porque te pedía que fuera string. Y bueno, estás mostrando que sabes que para que sea un string, o le pones STR, o pones algo entre comillas. No sé, Ramiro, si te contesté ahí. Valen, vamos a dar la nota de este parcial. Ay, me mataste porque no estuve el sábado, Valentina, así que hay que mirar ahí, pero creo que son normalmente unas 3 semanas para corregir cada uno de los parciales. Así que hay que ver ahí a cuándo cae, ¿sí? La nota. Seguro es antes del próximo parcial. Así que bueno, eso quédense tranquilos. También tienen un recuperatorio. Los trabajos prácticos, hay un trabajo práctico recuperatorio, pero los trabajos prácticos son un promedio. Entonces ese trabajo práctico recuperatorio solo te puede servir para levantar nota, ¿sí? Pero nada más. Pero, y también es en la última semana del año. Y lo pueden hacer ciertas personas que son las que tienen la posibilidad de regularizar o aprobar directa la materia. Si pusiste STR, no, pero lo importante es que guardaste en el campo, Ramiro. Si vos para guardar en el campo le pusiste STR, entonces está bien. Si vos No, lo generé en el aleatorio, lo programé para que sea aleatorio y solo puse bien. los números. Claro, pero entonces ahí lo que te pueden llegar, o sea, no quiere decir que todo tu parcial va a estar mal por eso,
Lo que te pueden llegar a poner mal es que el campo no tiene tipo cadena de caracteres. El campo va a tener un tipo numérico. Y vos Claro. estás transformando cadena de caracteres cuando vas a mostrar. Pero si en algún momento quisieras hacer una suma, no los va a concatenar, ¿sí? Los va a sumar aritméticamente. Entonces, eso es lo que estaría mal. Pero no es que te va a marcar mal el parcial, ¿sí? Lo que te va a marcar es que te puede bajar un puntito de tabla ¿Un de puntos, punto? nada más. Ah, bien. Muchas gracias, profe. ¿No? Porque cuestión de a los cuestionarios, si te olvidaste de uno, no pasa nada. Es un 29avos del 10% de la nota de prácticos. O sea, un 290avos de toda la nota de prácticos, más o menos, Piero. Así que no pasa nada si te olvidaste un cuestionario. Mientras hayan hecho más o menos los otros, está todo bien. Y si no hicieron ni un cuestionario, su nota de práctico máxima es un 9. ¿Sí? Y ahí queda. Así que no te hagas ningún problema por eso. Simplemente seguí haciendo el resto y seguí metiéndole, nada más. Esto, de hecho, se los dije el primer día de clase. Yo no sé si ustedes se acuerdan de pagar la cuota y seguir hasta el final. AED es eso, ¿sí? AED es pagar la cuota y seguir hasta el final, porque las chances están todas dadas para que ustedes puedan llegar al final, ¿sí? Y les digo algo, y siempre se los digo, ¿cuál es la buena noticia? Si ustedes llegan al final de y tienen que hacer el final de AED, el examen final, es hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Un poco más, quizá un poquito más largo, quizá un poquito más ajustado, sobre todo por la porquería de la virtualidad, pero es hacer lo mismo que hemos venido haciendo. O sea que AED no es una materia que te van a matar o que al final va a ser algo imposible de resolver. No, no. Es hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Así que no se vuelvan locos con eso. Bueno, gente, son las 1:15, ¿sí? Acuérdense que a mí últimamente me gustaba que trabajen ustedes, pero hoy voy a trabajar yo. Saben que eso significa que si hoy voy a trabajar yo, las próximas clases van a trabajar ustedes. Así que, tenganlo en cuenta. ¿Viene algo nuevito entonces? No, en realidad no hay nada nuevo. Con el profe Silvio ya lo vieron. ¿Matrices? Vamos a agregar un punto de matrices, pero vamos a agregar una novedad más, que es que en lugar de vamos a trabajar con un registro, vamos a hacer un ejercicio que necesita trabajar con 2 registros distintos. ¿Sí? Y vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Entonces vamos a tener un poquito más de archivos. Y la idea es agregar contenido siempre y ir forzándolos a ustedes a ir un pasito más allá de donde estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque es la única manera, es como me hace mi profe de inglés a mí. ¿Sí? Tratar de ir un pasito más allá de donde estamos, porque es la única manera de ir aprendiendo. ¿Sí? Uno siempre pelea porque dice, no aprendo nada, no me sirve de nada esto, ¿no? Pero, qué sé yo, ahora me puse a releer un libro, o sea, yo estoy estudiando inglés porque soy un desastre, pero leer en inglés leo desde que me compraron mi primera computadora. Mi papá me trajo una computadora, mi papá era una persona que no tiene muchos estudios y no teníamos mucha plata. Les diré que teníamos bastante poca. Entonces me compré una computadora, pero no tenía plata para mandarme un curso. Me trajo un diccionario en inglés y un libro de Basic. Y eso fue lo que él me dio, digamos, su legado. Y, o sea que leer en inglés uno lee desde siempre, nos toca en esta carrera, nos toca leer inglés desde toda la vida. Pero yo ahora, releyendo un libro que había leído antes, me doy cuenta de cómo cuando uno estudia el avance uno no lo nota, pero después de repente agarras un libro de inglés y te pones a leerlo y te das cuenta que entendés 10 veces más de lo que habías entendido cuando lo leíste la primera vez. Y entonces, bueno, ahí te vas dando cuenta del avance. Y a ustedes con esto lo mismo. O sea, de repente van a agarrar, a lo mejor, cada vez que estamos trabajando juntos, siempre los estoy tratando de llevar un paso más adelante. Pero si ahora agarran un ejercicio de los de letritas nomás, ¿sí? Que teníamos antes del primer cuatrimestre, y se ponen a leerlo, y les garantizo que el que ha venido trabajando y le ha venido poniendo pilas, no necesita ni ver cómo estaban hechos. Si solo se ponen a plantear el algoritmo, van a armar el programa y lo van a poder resolver. ¿Sí? Y esa es la idea. Esa es la idea de ahora y de lo que sigue para adelante, porque de eso se trata. El que le gusta la parte de programación de nuestro perfil profesional, se trata un poco de eso toda la vida, ¿no? No, no es difícil Java, Samuel. Es distinto. O sea, lo que pasa es que para llegar a programar en Java, primero habría que ver programación en objetos. Es obligatorio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Java es un lenguaje de programación basado en objetos. Entonces sería, de hecho, en mucho tiempo se usó Java en primer año, pero era muy difícil explicar toda la parte de programación básica
sin meter objetos era como un engendro hacerlo con Java. Y esa fue un poco la razón por la que se mudó a Python. Python es un lenguaje que se puede implementar programación orientada a objetos, pero ¿sí? Nosotros lo podemos usar estructurado. Un lenguaje se puede usar estructurado, orientado a objetos o funcional. Se pueden implementar los 3 paradigmas con Python. ¿Sí? Entonces, bueno, el año que viene ustedes van a ver las ideas de programación orientada a objetos y en tercer año les va a tocar ver o Java o C#, dos muy lindos lenguajes los dos, ¿sí? De programación orientada a objetos, pero que se usan profesionalmente hoy en día. ¿Sí? ¿Qué es programación orientada a objetos? Es una manera diferente de pensar los programas. Creo que fue una buena respuesta, sí, la saqué de la galera. ¿Sí? Es una manera distinta de pensar el software. En realidad hay que cambiar el cassette por completo. Por eso, este año ustedes tienen que aprender elementos fundamentales de programación, que tienen que ver con dividir los programas en partes, que tienen que ver con las diferentes herramientas, como son, hasta ahora vimos la memoria y las estructuras de datos, ahora nos falta ver los archivos, que es poner cosas en el disco, ¿sí? Y el concepto de entrada-salida, ¿sí? Que estamos manejando con la consola, ¿sí? Pero el concepto de entrada-salida está quedando. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de algoritmos y estructuras de datos. Después, en paradigmas de programación le van a agregar el hecho de pensarlo de forma orientada a objetos. ¿Sí? Y después, en tercer año, es la idea orientada a objetos, pero agregando el tema de la salida, porque ahí programamos interfaces de usuario, ¿sí? Y aplicado a ideas o a procesos del mundo real. Entonces eso es un poquito la cadena de programación de estos primeros 3 años. De eso se trata un poco. Bueno, gente, arranco con la clase porque si no se nos va mucho el tiempo. Déjenme que quiero compartirles la pantalla. De todas maneras, si tienen preguntas, me encanta la charla, no hay problema. Solamente que quiero avanzar un poquito porque, para que vayamos viendo el ejercicio que propongo para la clase de hoy. Y después, si hay alguna duda más, seguimos charlando. No hay ningún problema con eso. Me encanta, de hecho. Déjenme que voy a estirar un poco acá para ver los chats de ustedes, que algunos todavía se resisten al micrófono. Algunos todavía se resisten al micrófono y otros no. Bueno, ¿cómo agrandar el... Sí, acabo de abrir el proyecto, así que no tengan problema. Ahí lo acomodamos todo, incluso ya lo vamos a dividir un poco en 2 canales para que podamos verlo mejor. Ahí lo agrandamos. De todas maneras vamos a agrandar este texto para poder ver el enunciado. Vamos a mirar el enunciado y vamos a extraer de ahí algunos elementos fundamentales. Vamos a tratar de entender cómo va a ser la estructura de datos que vamos a tener en la memoria asociada a este programa, ¿sí? Y con la que vamos a tener que trabajar para después ver cómo llevamos a cabo los procesos que nos pide, ¿sí? Dice, una empresa de alquiler de bicicletas de paseo en localidades de las sierras necesita un programa para llevar sus estadísticas de caja. De cara al alquiler se conoce, fíjense, ¿no? Voy a insistir y voy a insistir con esto, fíjense, alquiler, ¿sí? Ahí tengo un primer registro, ¿sí? Un primer tipo, un primer class, como les gusta decir a ustedes, ¿sí? De cada alquiler se conoce el número de identificación de la bicicleta, el nombre de la persona que alquila, el código de la categoría de bicicleta alquilada, ¿sí? Ahí dice un número del 1 al 10, ¿sí? Y acá da las descripciones de cada uno de los valores del 1 al 10, el día del mes y la cantidad de horas de alquiler de la bicicleta. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Está claro, bien. Y dice, además de las categorías, se conoce el código. Fíjense, ¿no? Aparece categoría, ¿sí? Otro tipo que vamos a tener que construir. Y de ella se conoce el código, que va a ser, ¿de qué tipo de número va a ser este código? A ver si alguien me dice. STR. ¿Base del 1 al 10 o no? Exacto. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos nombrado. Sé que acá teníamos el código de la categoría, pero es un número.
Y acá abajo tenemos de nuevo el código de la categoría. O sea que este código de la categoría es el mismo que aquel código de la categoría y es un número del 1 al 10. No sé quién me había dicho un STR. Federico, creo. No, Federico me dijo... No, yo había dicho. Bruno. Bruno, no está mal que sea un STR. El hecho de que acá sea un número, ¿sí? Y que acá sea un número, es porque el enunciado lo dice, pero si vos lo plantearas a ambos como STR, no estaría mal, Bruno, no hay problema, porque los códigos no necesito nunca hacer un cálculo aritmético. Claro, yo pensé eso, que como no había que hacer cuentas, podía ser STR. Y está perfecto lo que pensaste. Si vos lo plantearas con cadena de caracteres, no habría problema. En este programa lo vamos a plantear con números y te lo voy a contar en un rato por qué. Porque como es un número que va del 1 al 10 y lo voy a necesitar como subíndice, vamos a tener que hacer una operación. Pero si fuera una cadena la podríamos transformar y podríamos hacer la operación igual. ¿Sí? Pero bueno, simplemente ya tengo el ejemplo armado con un número, lo voy a usar con un número. Pero quiero dejar en claro que tu idea de que sea una cadena de caracteres no está mal. De hecho, normalmente en los sistemas los códigos son cadenas de caracteres y no números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de alfanumérico, porque si necesito agregar una letra puedo. ¿Sí? Entonces tengo un montón de alternativas extra. En general los códigos no son numéricos, sino que son de cadena de caracteres. Acá lo vamos a manejar numérico para simplificar un poquito algunos de los algoritmos que tenemos que checar acá. Pero entonces, se puede ver que tenemos dos registros en el programa. ¿Sí? Se puede ver que si lo planteamos desde un punto de vista de modelo, vamos a tener por un lado, ¿sí? Por un lado, un vector, ¿sí? Un vector en donde en cada posición, ¿sí? Vamos a tener el número de identificación de la bicicleta, no sé, la bicicleta 123, ¿sí? La alquiló Felipe, ¿sí? Y esa bicicleta es un, no me acuerdo cuáles eran los códigos, pero es un mountain bike, ¿sí? Que es el 1, y esa bicicleta la alquilé el día, hoy es 6, ¿sí? Por 3 horas. Entonces fíjense cómo yo ahí tengo el primer registro de tipo alquiler. O sea, esto de acá es un alquiler. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Felipe. Sí. ¿Sí? El resto. Hoy con los chicos de Sí, PPR profe. la forma de que todo el mundo participe rápido. A mí me alcanza con que ahí aparezca una tira de T o una tira de F. ¿Sí? La T para sí, la F para no, y se acabó. Por eso pero me gustaría que participen un poco más, porque si no siempre me quedo con que hablan algunos, y alguno pone ahí, pero de 51 que somos, me terminan contestando 3 o 4. Yo sé que están comiendo. Pero métanle una T al celular, no cuesta tanto. Entonces, ¿sí? Vamos a poner un par de ejemplos acá. Vamos a tener la bici también, la 321, ¿sí? Que la alquiló, no sé, Romy, ¿sí? Y que es de categoría 3, después vemos que es la 3, no sé, un triciclo, algo así me va a matar, ¿sí? Y que la alquiló también el 6 por 3 horas para pasear. Y después vamos a tener otra acá, que es, de categoría, que es el número de bicicleta 222, que la alquiló, no sé, Nico, ¿sí? Y que es un 4, no sé qué será el 4, no tengo idea, ¿sí? Y la alquiló el día 3, ¿sí? Por 5 horas. Y bueno, y así sigo, ¿no? Plim, plim, plim. Acá tengo tantos registros de alquiler como yo haya generado. ¿Días Pero, y horas? ¿Días y ¿cómo? horas son campos distintos o están dentro del mismo? No, son campos distintos, ¿sí? Porque los dibujé así para no hacerlo tan grande. Ahora Ah, después ok. vemos el código y ahí vamos a ver bien que son campos distintos, ¿sí? El número del día, ¿sí? Y la cantidad de horas. Número de día y cantidad de horas son dos campos distintos que además vamos a necesitar luego, ¿sí? Ok. Entonces, esto tengo por un lado, ¿no? Esto genero, cargo, como gusten, pero por un lado tengo esta info. Y tengo otra info que es más bien fija, ¿sí? Que es la información de las categorías, ¿sí? Entonces yo voy a tener otro vector. A este vector supongamos que le llamamos alquileres,
¿sí? Son registros de tipo alquiler. Y voy a tener otro vector, voy a dibujar así a este, en donde van a estar las categorías, ¿sí? De cada categoría conocíamos el código, el nombre, esto era creo que mountain bike, ¿sí? Y el precio. No sé, una mountain bike por hora alquilarla, no sé cuánto puede llegar a salir, no sé, 500 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Y Vamos a usar, se entiende. acá, ¿quién está con el micrófono? Augusto, Sí, pegá con perdón. el 2. Denme un segundo, por favor. Hola. Perdón. Entonces, seguimos por acá. Sí, acá el 2, no me acuerdo qué era. El 2 era paseo, el 3 vintage, el 4 BMX, el 9 cuadriciclo y el 10 carro de niños. Bien, entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener esto que era, no, el 2 no era vintage, que era el 2 era paseo. Entonces, esta que es de paseo y sale, no sé, 350. ¿Sí? No sé, la 3 que era vintage. ¿Sí? Y sale 650, pues son tres caras las vintage. ¿Sí? Y las BMX, la 4 era BMX. BMX. Y sale, no sé, 300. Y así, plim, 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 hasta que por acá al final vamos a tener la 9 y la 10. ¿Sí? La 9, que creo que era triciclo, ¿o no? La 9 era cuadriciclo. ¿Sí? Así, quad. Y un cuadriciclo sale 1000 pesos. Y la 10, que era carro de niños. ¿Sí? Y que sale 90 pesos. Entonces, yo acá tengo, esto tiene el índice 0, esto tiene el índice 1, esto tiene el índice 2, esto tiene el índice 3, esto tiene el índice 9, no, 8, y esto tiene el índice 9. Entonces, fíjense cómo yo tengo. Voy a tener, por un lado, categorías, y por el otro lado, alquileres. ¿Sí? Y en realidad voy a tener una relación entre los alquileres y las categorías. ¿Sí? Este código de categoría de acá, si yo lo tomo y lo busco entre las categorías de acá, lo voy a encontrar y en realidad todo este alquiler va a estar relacionado con toda esta categoría. ¿Sí? Déjenme que voy a hacer un cambio acá para que vean a qué se refiere. ¿Sí? Esta supongo que también es la 1. Entonces, esta de acá, ¿sí? Este código de categoría de acá, ¿sí? Va a estar, de nuevo, voy a usar el mismo proceso de búsqueda, ¿sí? Y este código de acá voy a hacer el mismo proceso de búsqueda. Pero entonces fíjense cómo este alquiler, ¿sí? Está relacionado con esta categoría. ¿Sí? Este alquiler está relacionado con esta categoría. Y este alquiler está relacionado también con esta categoría. Esto es un patrón, una realidad que se da mucho iba a decir una realidad que se da mucho en la vida real, pero no va a quedar muy bien. Una situación, una aplicación de conceptos que se da mucho en la vida real. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo para todos los casos en donde la bicicleta es de categoría 1, tengo el nombre guardado una sola vez y el precio guardado una sola vez. ¿Sí? Entonces, nuestro código va a tener que jugar, va a tener que funcionar con todo esto. ¿Sí? En el programa vamos a ver que nos aclara que cuando cargamos, el vector de categorías va a estar fijo. No lo vamos a cargar a mano. Creo, ahí lo vemos del todo. Y el que vamos a tener que cargar o generar es el de alquileres. ¿Sí?
como un registro paralelo o algo por el estilo. No, en este caso no son paralelos. ¿Por qué no son paralelos? Porque Acá, porque tendría que conseguir el índice. el índice no está refiriendo a lo mismo. Fíjate que yo estoy usando un dato del registro del primer vector que lo tendría que buscar como dato en el segundo vector. Nosotros nos vamos a apoyar en el concepto de que hay una relación numérica entre este dato y este subíndice. Entonces ahí tenemos como para jugar un poquito y no tenemos que hacer la búsqueda. Pero si acá los códigos fueran un número que no es correlativo o que no lo puedo mapear directamente al subíndice del vector, yo tendría que hacer una búsqueda en este vector para saber cuál es la categoría que está asociada al registro de arriba. O sea que no hay vector paralelo. Acuérdate que vectores paralelos son cuando el mismo subíndice corresponde al mismo caso, pero fíjate este caso. Yo acá tengo el subíndice 1, ¿sí? Y acá tengo el subíndice 2. Y sin embargo, la entidad de alquiler con Romy, ¿sí? Corresponde con un vintage que es el tipo 3. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Estás siguiendo? ¿Sí? Te sigo. Sí, profe. Buenas, buenas. Hola, George, ¿pudiste sumar? Sí. Fue una reunión que habían cancelado el jueves, la metieron medio prepo hoy y Ah, ya tocó. ya estoy. Pero ya termina. Buenísimo. Bueno, estamos charlando acá con los chicos, estuvimos charlando un rato al principio de las buenas nuevas de esta altura del año y estamos charlando de un ejercicio que trabaja con más de un registro a la vez. Así que eso es lo que estamos tratando de evaluar hoy. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá entonces de este primer análisis que hicimos del modelo de datos? ¿Se entiende el modelo de datos sobre el cual vamos a trabajar? ¿Sí o no? Sí. Sí, Bien, mirá modelo cómo de Nicolás unidad le es agarró el la segundo mano, registro. Isauro también, Camila también. ¡Ah, un lujo! Genial, ahí está. Me encanta. Buenísimo feedback, chicos. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Miren, me pide que cargue el vector de las 10 categorías con sus precios. En realidad, bueno, esa carga es medio particular porque acá tengo, ¿sí?, los nombres. Entonces, ¿qué es lo único que tendría que cargar en este proceso de carga? ¿Alguien me dice? Porque el código y el nombre ya lo tengo. ¿Qué es lo que yo tendría que cargar? Las categorías. Correcto, Valentina. Yo tendría que cargar el precio, que es el único dato que no me dio ya el enunciado. Entonces, en cierta forma, esa carga va a ser una carga muy especial, porque yo le voy a tener que preguntar el precio para cada código y nombre y guardarlo en un vector. Pero no le puedo decir que me escriba el código y que me escriba el nombre, porque tendría que estar validando que no me lo ponga 2 veces, tendría que hacer un lío bárbaro para pedirle al usuario que lo cargue él, ¿sí? Y a la vez cumplir con el enunciado. Entonces, ¿cuál es la más fácil? La más fácil es decirle, de la categoría 1, mountain bike, decime el precio. De la categoría 2, paseo, decime el precio. De la categoría 3, vintage, ¿sí? Y listo. Y de esa manera agrego todas las categorías, ¿sí?, al pedazo de código, por decirlo de alguna manera, que vamos a trabajar, que ya vamos a ver que no va a tener un vector yendo de un lado para otro, sino que va a tener 2 vectores yendo de un lado para otro, ¿sí? Y el segundo punto dice cargar o generar aleatoriamente un vector de n alquileres, ¿sí?, donde n se carga por teclado, validar que no se puede repetir el número de bicicletas para el mismo día, ni para una distinta categoría, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estoy pidiendo? No es fácil esa validación, ¿no? Ya es todo un algoritmo eso. Pero ¿qué es lo que estoy pidiendo que pase? Y que si yo tengo una bicicleta que es 123, que es de mountain bike, no puedo tener en otro lado la bicicleta 123 como vintage. Eso estaría mal, ¿sí? Pero además estoy pidiendo que la misma bicicleta 123, ¿sí?, en el día 5 se alquila una sola vez. Por lo tanto, no puedo tener otro alquiler de la bicicleta 123 para el mismo día 5. ¿Sí? Entonces, antes de poder agregar un alquiler, voy a necesitar una validación que va a estar sobre los mismos alquileres que ya tengo cargados. Es todo un procesito ese. Así que, miren, este solo punto ya nos va a hacer trabajar un ratito, ¿sí? Después, el punto 3 dice listar los datos de todos los alquileres, mostrando además el nombre, la categoría y el precio, ¿sí? Ese es bastante simple, pero juega con los 2 vectores, ¿sí? Y el último dice mostrar un listado en el que se muestre para cada categoría el acumulado de los alquileres por día, ¿sí? Es decir, una matriz.
en donde tenga de un lado las categorías, del otro lado los días del mes, y en la celda que confluencia, No se chocan, no se conectan. en la celda que coinciden tanto el día como la categoría, ahí Intersección no es. podría Claro. ser la celda que intersectan, ¿sí? Ahí tener acumulado de los alquileres. Entonces, si yo tengo un precio por hora, ese acumulado de alquileres tendrá que ver con una cantidad de horas alquiladas, ¿sí? Multiplicada por el precio por hora. Que por lo que escuché en el grupo, yo no pude estar el sábado porque bueno, tenía un viaje planificado con mi hijo de hace bastante tiempo, no, bueno, tenía que hacerlo sí o sí, pero por lo que escuché, no sé si fue en el turno de ustedes, pero hubo un enunciado que planteaba esto en el parcial, y como que se había complicado muchísimo entender eso, digamos. Así que, de paso, me encantó tenerlo disponible acá en el ejercicio para mirar eso también. Así que vamos a ir a ver código ahora, vamos a ir a trabajar, y a la vez que vamos a ir viendo código, voy a ir volviendo sobre el modelo de datos que armamos para ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos intentando. Augusto, decime. Con el tema de la 2, que para que no se repitan, podemos hacer un vector en donde, bueno, cada vez que se ingrese, que agregue el tipo. Augusto. Ya lo hemos charlado un montón de veces. Espera que lleguemos hasta ahí. ¿Sí? Perdón. Si vos querés armar tu propia versión, me parece buenísima idea, ¿sí? Pero no spoileemos, porque probablemente cada uno de tus compañeros está tratando de pensar cómo lo haría, ¿sí? Entonces, ya llega el momento, y antes de ver el código, yo les voy a pedir que charlemos un poquito a ver cómo podríamos implementar eso, y ahí lo conversamos, y ahí ponemos las ideas. Pero no saltemos directamente ahí, porque después, si no, se nos arma lío. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de enunciados, primero hay que ir a lo primero. ¿Y qué es lo primero en este caso? Construir los dos registros. ¿Sí? Claro. Y una vez que tengamos listos los dos registros, podamos empezar a pensar en los algoritmos. ¿Sí? Entonces, primero quiero que veamos rápido el código de los registros. No tiene mayor novedad el código de los registros, así que primero vamos a ver rápido el código de los registros, y a partir de ahí empezamos a conversar el tema de los algoritmos, ¿sí? Para cada uno de los puntos que recién charlamos. ¿Sí? De todas maneras, si hay dudas cuando veamos esa parte, haceme acordar y lo charlamos, ¿sí? O si está dentro de lo que habías pensado, o si vos habías pensado una alternativa distinta a lo que yo propongo, es el momento, ahí lo frenamos y ahí lo charlamos, y vemos que sí, que no, y cómo lo podemos implementar, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, vamos de lo más simple a lo más complicado. Siempre en la programación hay que tratar de hacer eso. De lo más simple a lo más complicado. Porque cuando llego a lo más complicado ya sé mucho más de todo lo que tengo dando vuelta, ¿sí? No hay nada que pedir perdón, Augusto, no hay ningún problema, lo único que falta. Simplemente digo, tratemos de organizarnos de esa manera. Y a vos te lo digo especialmente, porque vos sos de que, así como te desorganizás con las preguntas, te desorganizás con las ideas también. Parecer yo cuando quiero hablar en inglés, más o menos, ¿sí? Entonces, vos mismo tenés que obligarte a organizar tus ideas para qué, para esto que digo, ir de lo más simple a lo más complejo, pero no saltarme pasos. Porque cuando me salto pasos y quiero ir directamente a pensar allá, normalmente se me pierden cosas en el camino y estoy queriendo armar algo en el aire, como que estoy queriendo armar un castillo en el aire y no es la idea, ¿sí? Entonces, siempre les recomiendo esto. Lo más, por eso, con alguien charlábamos al principio de no trabarse en el parcial. Si uno arranca por los registros en el parcial, no hay forma de trabarse, por lo que yo les había dicho, lo dice el enunciado. ¿Sí? El enunciado les dice cómo es la forma del registro. Por ejemplo, este registro tiene código, nombre y precio. ¿De dónde lo saqué a eso? Lo saqué de acá, de donde dice de las categorías se conoce el código, el nombre y el precio. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta que este es el registro más simple? Y ya de por sí tiene menos campos que el otro, o sea que de por sí es un poco más simple, pero además el otro tiene el código de una categoría y este no menciona ninguna otra cosa. ¿Se entiende? ¿Puedo transferir, puedo mostrarles esta idea de cómo organizar el pensamiento para ir a abordar un problema que es más complejo? ¿Se puede ver eso? ¿Sí o no? Sí, eso se entiende, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo acá? Miren, esto está hecho, lo tenía hecho, en realidad no lo estoy haciendo ahora de cero, lo tenía hecho de antes y por eso tengo acá directamente está planteado con el método init, o sea, con el constructor de categoría, ¿sí?
pero no tengo acá el guión guión str guión guión, sino que directamente tengo el toString acá abajo, ¿sí? Y después tengo sí, una búsqueda acá que hace un obtener categoría por código, ¿sí? Y el cargar categorías que hace lo que vamos a necesitar hacer en el primer paso, que es cargar las categorías con el precio. Y fíjense que hice acá un truquito, ¿sí? Que es, el programa me dice cargar el vector de las 10 categorías, o sea, yo debería pedir los 10 precios, ¿sí? Y eso está acá, ¿sí? Está ahí. Pero yo tengo un truquito acá para después, cada vez que pruebe no tener que estar poniendo el precio, comento la línea del precio con input y le meto la línea del precio con random y ya tengo las categorías, ¿sí? Pero voy por parte porque después voy a volver sobre el cargar categorías, ¿sí? Cuando veamos el programa principal, vuelvo sobre el cargar categorías. Por eso el cargar categoría por ahora no me preocupa. Es más, si acá lo estaba probando, el cargar categoría, por ahora vamos a hacer así. Vamos a dejar esto, ¿sí? De lado. Entonces, por ahora dejamos así. Y si quiero probar, como siempre yo les muestro, me gusta probar que el registro de categorías funcione. Y acá tengo una nueva categoría con el código 1, mountain bike. Fíjense que este cargar categoría después va a asegurar que esto funcione, ¿no? Pero con el código 1, mountain bike, ¿sí? Y creo un registro de categoría, ¿sí? Y agrego, no agrego nada, porque no estoy probando el vector, simplemente estoy probando un registro de categoría con el write, con el toString, ¿sí? Y si quisieran manejarlo con el str, acuérdense que es una versión especial del toString que la pueden programar acá adentro, la podemos programar, def, guión, str, guión, ¿sí? Y ojo. Con eso simplemente le agrego aquí dentro lo mismo que teníamos por allá y la diferencia está, miren, una forma fácil de cambiar esos reg, ponen reg acá, hacen así, le dan shift F6 y ahora le ponen save. ¿Sí? Ya lo cambió todo. Bien, entonces ya tenemos también el guión str guión y tenemos todo prolijo. Vamos a probar este primero. Para probar el guión str, ¿sí? Esto es con, ¿le llame registro como cadena? No, ya me puede. Vamos a ponerle acá, no se vuelven locos. ¿Sí? Y vamos a probar esto también con guión str guión, que en realidad es lo mismo. Y acá simplemente pasamos el reg, ¿sí? Al print. Probamos esto. ¿Y esto qué nos da? Y bueno, nos da una prueba con write, una prueba con toString y una prueba con ese guión str guión. Y ahí tenemos nuestra primera prueba y tenemos la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de que el registro de categoría en sí funciona. ¿Cuánto tardamos en hacer esto? Normalmente, si lo tuviéramos que escribir, hay mucho copiar y pegar, no podemos tardar más de 5 minutos en armar esto, sin esta función, ¿no? Esta función no, esta función es parte de lo que tenemos que hacer y la salteé. Pero en armar el write, el toString o el guión str guión y una prueba, acuérdense que además pueden no armar el write si quieren, ¿sí? Esto tiene que ser, nada, unos pocos minutos, ¿sí? Y ya tenemos la categoría resuelta. Vamos ahora al registro alquiler. ¿Qué tenemos? El registro alquiler también es un archivo, ¿sí? De registro, en donde tengo el alquiler. Acá está lo que me preguntaba, creo que Augusto, antes. Tengo el número de la bicicleta, tengo el nombre del que alquila, ¿sí? El código de la categoría, y acá están los dos campos que yo dibujé, ¿sí? Acá yo los dibujé, ¿sí? Un campo y otro campo, para que no se me hiciera tan larga la tirita, ¿sí? Pero acá están los dos campos por separado, ¿sí? El día es un campo, un número entero, ¿sí? Y por otro lado, las horas, que es otro campo, otro número entero. ¿Qué hice ahí? ¿Qué rompí? No sé qué había hecho. Sal, código, sal. Bueno, suponte. Pero no está cambiando acá abajo. Oh, sí. Cambié todo acá.
Ah, no, en esto no había cambiado nada. Acá era donde tenía. Bueno, ahí está. Vamos a dejarlo así. La verdad que no sé qué hice ahí, por qué me pinta ese self mal, pero está bien. No vamos a darle bolilla. Voy a transportar el toString que tengo acá, lo voy a transportar allá arriba. Ah, y yo había prometido, algo que lo prometido es deuda, que me olvidé de ponerlo en este ejemplo, pero lo vamos a agregar ahora. str-, que era trabajar F6, y acá era se llama registro de alquiler. 6. Entonces, ¿qué era trabajar con fstrings? ¿Sí? ¿Se acuerdan que alguien me había preguntado en la clase pasada? ¿Trabajar con format o trabajar con fstring? ¿Cuál quieren que vemos primero? ¿Format o fstring? Format, profe. Format, bueno. La idea de format es una función, ¿sí?, que se aplica a las cadenas de caracteres. Entonces, yo lo primero que tengo que tener para poder decir format, ¿sí?, es una cadena de caracteres. ¿A quién le digo format? A una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener que armar yo primero antes de comenzar con el return? Una cadena de caracteres. Pero en esa cadena de caracteres no voy a poner todavía, ¿sí?, los valores, sino que lo que voy a hacer es, en lugar de los valores, voy a poner como indicadores de dónde va a parar, ¿sí?, un valor. Y en ese indicador voy a agregarle algo de información en cuanto a cómo quiero que organice el valor que voy a poner ahí, ¿sí?, en esa porción. ¿Sí? Entonces, primero tengo el número, ¿sí? Quizás sería ideal, si yo voy a trabajar con format, que yo no tenga alquiler número, sino que directamente arme una suerte de tabla, ¿sí?, con eso. Por cierto, hay algunos que están trabajando con un control de tablas de Python, que, por cierto, yo lo descubrí ahora hace poquito, porque no lo conocía, que está muy bueno, pero tengan cuidado de no saltearse o no darle al control parte de algoritmo que tienen que programar para mostrar lo que ustedes saben. Tengan cuidado con eso, ¿no? Pero vuelvo al resumen. Armar una cadena y vamos a poner hoy, por favor, como estamos hoy. Y vamos a poner, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Ah, está bien, me está diciendo que esto no se está ejecutando. Y vamos a poner, en el lugar donde yo iría poniendo cada uno de los elementos, un par de llaves, y ahí le voy a decir cómo quiero que organice ahí, ¿sí?, el valor. Acá siempre tengo problemas de acordarme, ¿no?, de memoria, pero creo que era, si mal no recuerdo, ahí yo puedo poner o eso, o eso, o eso. Uno de los tres, o sea, uno de los tres. ¿Qué significan? Miren, es bastante intuitivo. Yo me resulto gracioso a mí mismo cuando digo que estas cosas son intuitivas. Pero si yo les cuento cómo yo lo entiendo, capaz que ustedes también lo ven intuitivo. Miren, ¿eso qué es? Como una flechita que apunta para aquel lado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Lo pueden ver? Como una flechita que apunta para allá. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir? Que lo que va a poner ahí lo va a poner alineado hacia la izquierda. ¿Sí? Y ese es como una flechita que apunta para la derecha. Con lo cual dice que lo que yo voy a poner ahí lo va a poner alineado para la derecha. ¿Y ese qué será si lo pensamos en términos de una flechita? Para arriba. Como una flechita que apunta para arriba. Bueno, ese significa que lo que yo ponga ahí lo va a poner centrado. ¿Sí? Al centro, correcto. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner uno de estos. ¿Sí? En general los números se suelen alinear, ¿sí?, a la derecha.
¿sí? Y después, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner en cuántos espacios quiero que alinee ese número, ¿sí? Entonces vamos a ponerle ahí una buena cantidad. Si quiero que esto quede medianamente como una tablita, la clave está en que yo pueda decir que el lugar que ocupa sea más grande que el más grande que vaya a poner ahí, porque si el lugar que ocupa, ¿sí?, es más chiquito, esto no va a dejar de imprimir. Va a imprimir y va a estirar el lugar hasta el tamaño que necesita, ¿sí? Alinea al centro, Augusto, ¿sí? Alinea a la izquierda, alinea a la derecha o alinea al centro, ¿sí? Pero lo hace el format a eso, ¿sí? Buenísimo, Ramiro, si lo usaste. No hacía falta usarlo, pero si lo usaste, buenísimo. ¿Y qué sigue acá entonces? La cantidad de caracteres en la que yo quiero alinear, ¿sí? Entonces, supongamos que voy a alinear en 5 caracteres el número, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo no sé si es format, pero sí las llaves. Bueno, no importa, ya vuelvo sobre eso. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que tiene de interesante o de bueno esto? Lo que tiene de interesante o bueno es que yo no necesito, ¿sí? O sea, yo puedo ir armando toda mi cadena completa, ¿sí? Ahí poniendo todos los lugarcitos, y después cuando le diga format le voy a pasar directamente todos los valores enteros, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué voy a agregar? Otro par de llaves, otros 2 puntos, como es una cadena la voy a alinear a la izquierda, ¿sí? Y como es el nombre, no me acuerdo si poníamos nombre y apellido, sí, debe ser nombre y apellido, le vamos a poner, no sé, le vamos a poner 30 caracteres, ¿sí? Vamos a agregar nuevamente ahí la cadena esta, ¿sí? Categoría. El obtener categoría por todo me devuelve una categoría y de esa categoría estoy imprimiendo el nombre. Entonces, solamente voy a estar imprimiendo el nombre de la categoría. Y los nombres de las categorías más o menos tendrán unos 15 caracteres. Entonces, de nuevo, ahí es texto, lo voy a poner para acá, ¿sí? En aproximadamente, vamos a poner 20 por las dudas, en 20 caracteres, ¿sí? Y así sigo con cada uno de los campos, ¿sí? El día del mes, control C, lo voy a agregar acá, control V, ¿sí? El día del mes es un número, pero es un número chiquitito, lo voy a imprimir centrado, y de paso probamos un poco todo. Lo voy a imprimir centrado en 5, ¿sí? Espacios, ¿sí? Y después, ¿qué me queda? Me queda la hora del día. No era la hora del día, esto era la cantidad de horas. Déjenme que voy a maximizar esto. Así podemos ver un poco más la cantidad de horas. Y la cantidad de horas voy a hacer lo mismo que con el día. ¿Sí? Lo voy a imprimir centrado en 5. Y ya. Y me queda al final el monto de alquiler. El monto de alquiler, control C. Y el monto de alquiler lo vamos a poner acá. ¿Sí? Bueno, me fui de los 80 caracteres. Todo esto no va a hacer falta, solamente me hace falta cerrar una vez. Y el monto de alquiler lo vamos a poner acá. Y acá le vamos a decir que lo imprima centrado. No, me parece que esto va a ser mejor alinearlo como un número, ¿sí? En 7 espacios. Y ahí tengo entonces el conjunto de valores. Entonces, fíjense que yo acá, no lo estamos pudiendo ver porque lo tengo como... Yo acá, quería mostrar que es completa esa cadena, tengo una cadena, una sola cadena, que empieza acá y termina acá. A esa cadena le voy a poner punto format, ¿sí?
Y ahí adentro de format voy a empezar a pasarle en orden de las llaves, el valor que viene a parar acá, el valor que viene a parar acá, el valor que viene a parar acá, el que viene a parar acá, el que viene a parar acá y el que viene a parar acá. Son 6 valores, si no me equivoco. ¿Sí? Pero no se me pierdan en la estructura, porque yo ahora le voy a dar un enter, me va a quedar la barrita, me va a quedar un más, me va a quedar el format, voy a poner en líneas para que nos quede el código para poder leerlo, pero no se me pierdan en la estructura, ¿sí? Es una cadena con las posiciones de cada uno de los elementos, ¿sí? Y después el valor que va a parar a cada uno de los lugares. Felipe, Sí, junto Jorge. con el enter, dale un par de puntos más a la letra. Ah, perdón, ¿me habían avisado? No, no sé, yo te digo porque me parece que se veía chico, así que por eso Bárbaro. te comentaba. Entonces, ahí tengo, miren, ahí tengo el punto format, y acá lo que voy a ir haciendo, le voy a ir agregando, ¿sí? ¿Esto agrega el más solo? ¿O tengo que agregarlo? La verdad que ya. PyCharm te agrega solo. Te agrega solo en la suma, ¿no? Sí, hace Sí. demasiado. Bueno, entonces, fíjense que ahí tengo un parámetro, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora, ya no van los más, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es coma, ¿sí? Y le voy a ir agregando cada uno de los argumentos, coma, el más dijimos que no, ¿sí? Y le voy a ir agregando cada uno de los argumentos que le voy a pasar a ese formato, ¿sí? Las cadenas de caracteres ya no van, ¿sí? Y solamente va la coma porque son varios argumentos que le estoy pasando a la función format, ¿sí? Son todos argumentos que le voy pasando en orden, ¿sí? A la función format. Y esto voy a hacer para cada uno de los argumentos. Lo podría haber probado con la categoría, ¿no? En lugar de con este, para no renegar tanto, pero bueno, no hay problema, ahí queda, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí tengo, ¿sí? El format en general. Fíjense que acá estoy llamando a una función. ¿Qué dice esta función? Calcular monto. La voy a dejar para un ratito más adelante, ¿sí? La voy a dejar para un ratito más adelante, porque ahí... Profe, Sí. si quiere al monto, le puede poner 7.2F y le va a dar con decimales al final para que le alinee así también. Buenísimo, vamos a tomar lo que dice María Soledad, que nos está diciendo 7.2F. ¿Sí? En realidad los montos que tenemos son enteros, pero no hay problema. ¿Sí? Ahí está. Esto es, bueno, y a ver, ya que estamos, Soledad, seguilo explicando vos, me encantó el aporte. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué dos cosas está haciendo acá el format? Está haciendo format... Eso toma 7 espacios en total, de los cuales 2 le asigna para el punto, digamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que está metiendo ahí adentro del format sin que lo tenga que llamar yo? De lo que antes... Round. Exacto, bien, gente, bien, muy bueno. ¿Sí? O sea, está enmascarando el propio format una llamada round. ¿Se entiende, no? ¿Estamos todos de acuerdo con Eso eso? está bueno porque cuando nos da los valores los alinea los puntos, digamos, y también da un orden para mirar, también está bueno. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿por qué esto me está marcando alguna error acá? Hay algo que está mal. Format, esto, coma, esto, coma. Oh, esto está bien. Y esto. Ah, me falta un paréntesis más. Ahí está. Bueno, entonces, ahí tengo mi versión, ¿sí? Utilizando format. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces lo de los 2 puntos es para hacerlo redondeado. O sea, el de 7.2 que habían explicado ahora. Ahí vamos a hacer una cosa. Print. La última línea la vamos a usar. Las últimas 2 líneas vamos a mostrar ese format. Reg1. Vamos a usar ese format que acabamos de ver ahí. Y ahí vamos a ver un poquito cómo funciona, Augusto. Ok. Si es que no metí la pata. ¿Por qué me pide que cargue las categorías? Ah, porque yo cambié
acá esto. Lo voy a volver a cambiar para que genere las categorías aleatorias. Ya vuelvo con eso. ¿Sí? Miren esto. Estos últimos dos. No. Hay algo que no funcionó acá. Me parece, Felipe, que estás poniendo la conversión de strings que te quedó de la concatenación, y como hay un modificador if, está esperando que sea un float, y le estás pasando un string. Ah, hay que ver qué devuelve calcular monto, exactamente. Calcular No, monto. los strings que vos estás, ahí estás convirtiendo a string, Sí, y eso te quedó de la concatenación. Y no, pero eso solo debería tener el resto debería estar bien. Y en los otros, por lo menos, No hace al menos falta no es ponerlo. necesario, digamos, claro. Sí, no hace falta ponerlo, se pueden sacar. Sí, mi amor. Te dije que. Dice. Hay un micrófono abierto ahí, porfis. Ahí está. Bueno, igual me está faltando una. Ahí está. Y calculo el monto. Bueno, a ver, vamos de vuelta. Ahí está. Miren, este último. Oh, ¿qué hice mal? Fíjate que no está cerrado ninguno con un paréntesis en vez de con una llave. No llego a ver bien, pero fíjate categoría si eso Llave, es llave. Llave, llave. Llave, llave. Llave, 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 llave. Llave, llave. Ah, mira, quítale el más, porque está formateando la segunda cadena nada más. ¡Oh, qué pescado! Ahí está. Si me dijiste que lo generaba solo. Bueno, ahí está, mira, Augusto, que vos me preguntabas. Fíjate, acá tengo los 5 espacios del número de bicicleta, ¿sí? Y en esos 5 espacios estoy alineando el número a la derecha. ¿Se puede ver? Se puede ver que ahí hay 5 espacios y el número, que es el 999, se está alineando a la derecha. Acá tengo los 30 espacios para el nombre y está alineando a la izquierda. ¿Sí? ¿Se puede ver? De la misma manera acá tengo 20 para el nombre de la categoría y lo estoy alineando a la izquierda. De la misma manera acá tengo 5 y lo estoy alineando al centro. ¿Sí? De la misma manera para este lo estoy alineando al centro. ¿Sí? Y de la misma manera para este con la aplicación automática del round, como había comentado María Soledad. Pero entonces, tenemos ahí, ¿se puede ver la versión con format, más o menos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué pasa con las f-strings? La f-string, en realidad, es lo mismo que el format, pero en lugar de tener que llamar a format y pasarle las cadenas por separado, directamente pongo el valor que va a ir a parar entre las llaves, anteponiéndole el pedacito de cadena que indica cómo lo quiero mostrar. A ver, ¿cómo sería esto? La verdad que no probé esto antes, pero lo vamos a intentar. ¿Por qué? Porque tengo coraje. ¿Cómo sería esto con un f-string? Será más o menos igual, solamente que cambiamos. El teléfono me quiere ayudar. Primero que nada vamos a arrancar la cadena con una F. ¿Sí? Fíjense que al arrancar la cadena con una F, ya me agregó, las llaves son color naranja y no son parte de la cadena. ¿Se entiende? Y entonces yo lo que necesito ahora es pasar esto adentro de la cadena. ¿Sí? ¿Qué me está faltando acá? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo le ponía el ID al final? La verdad que no soy de usar esto de alinear, en general lo uso, pero sin la alineación y demás. Ah, debe ir al final.
Esto era 2 puntos, a la derecha 5. ¿Sí? Entonces, adentro voy a estar pasándole cada uno de los valores. ¿Sí? Lo voy a pasar adentro. Control V. Bueno, esto en realidad lo vamos a borrar de acá. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Me falta el día del mes. Control C. Control V. Las horas, la cantidad de horas, Control C. Ahí ya mejoro la cadena para que la veamos toda. Control V y el monto. Control C. Control V. En ¿Sí? la categoría quedaron los 2 puntos, te Todo faltaron esto. los 2 puntos. En la categoría me faltaron los 2 puntos. Le pifié los 2 puntos. Bien. Todo esto. ¿Estoy bien, Jorge, con esto de usar los 2 puntos así? Porque la verdad que no soy de Sí, usar el... van después de la variable, digamos. Después de la variable. Buenísimo, entonces. Profe, Bueno, en la última de calcular monto está quedando algo mal, me parece. Claro, no, creo que lo está tomando como si fuera un string, no lo está Es tomando porque es como... otra cadena, otra vez, me parece. porque me falta la letra F acá. Por lo que estoy viendo, me está agregando la letra F. Entonces, fíjense cómo ahora, en lugar de tener que agregar el punto format al final, ¿sí? Y vamos a poner acá, y vamos a sacarlo de acá. En lugar de poner el punto format al final, ¿sí? Fíjense cómo ahora es como que compongo una cadena con este mecanismo. Este mecanismo, gente, es un mecanismo, les diré, cuasi de la programación funcional. Esto es una inyección de valores. Si usted, yo los muestro porque yo sé que en internet está por todos lados, hay profes que ya lo han dado, y yo se los muestro, pero de la forma en la que nosotros estamos programando, casi que les diría que no tendríamos que usar ninguno de los dos, deberíamos usar solo más. Pero de última, el uso de format está más asociado porque es la llamada a una función, pasa que el uso de format es la llamada a un método de un objeto. Pero este mecanismo está bastante lejos de lo que nosotros estamos programando. De todas maneras, una herramienta de Python, y si ustedes la quieren usar, ¿sí? Yo no tengo inconveniente en que la usen. Simplemente, yo les debía que revisáramos esto, ¿sí? Y ahí nos queda la revisión hecha, ¿sí? Para ser fiel a lo que habíamos dicho, pero nada más. Entonces, si ejecutamos, quiero ejecutar con esa versión para estar tranquilo de que eso funciona y hace exactamente lo mismo que estábamos haciendo. ¿Sí? Bueno, hay algo acá que nos está quedando mal con este 7.2f. A ver, vamos a ponerle 10.2f, a ver si es solamente una cuestión de tamaño. Sí, era una cuestión de tamaño, de cantidad de espacios. ¿Sí? Bien. A ver, profe, no entendí qué es la letra F. La letra F, en realidad, hasta como yo la leo, ahí el profe Jorge te dijo que funciona de esa manera. ¿Sí? Yo la leo diciendo que lo que sigue en la letra F es una expresión funcional. ¿Sí? No sé, Jorge, vos, o sea, si yo estoy mal, o yo siempre la Para leí mí, de lo pueden ver como decir que esa cadena está por ser formateada, digamos, si quieren interpretarlo de alguna manera. Es como decirle format, es otra forma de decirle format. Claro, y te está indicando que Sí. va a operar de esta manera y no con la función format. Claro. Por resumirlo de alguna manera. Y lo que me gusta a mí, Jorge, no sé si te parece, es que por ahí, si bien este mecanismo está bastante lejos de la programación estructurada, queda bastante claro qué es lo que estoy haciendo, porque estoy poniendo ahí el nombre del campo que voy a terminar poniendo adentro de la cadena. Entonces, desde el punto de vista de lo que uno ve, queda bien claro qué es lo que con qué yo estoy armando la cadena. ¿Se entiende lo que quiero decir? Además, noten que acá no tienen que estar preocupándose por el orden o si le faltó uno o no, como pasa con el format. En el format, si han puesto 4 juegos de llaves, tienen que poner 4 argumentos en el mismo orden. Acá como que está claro que el número va primero, que el nombre va después del nombre locatario, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente probamos el registro alquiler. ¿Sí? El registro alquiler tiene los mismos elementos que hasta ahora hemos manejado. Pero esto ya lo habíamos charlado. Este calcular monto ya lo vemos un ratito. Tenemos un write, hay un toString. ¿Sí?
Y hay un crear alquiler aleatorio, que sobre esto ya hemos conversado juntos, ¿sí? Yo prefiero traerme el crear aleatorio para acá adentro y que el código del ciclo que genera valores aleatorios quede más cortito y solamente asociado a la parte repetitiva. Y la creación de uno aleatorio lo pongo acá. Y eso hace que yo pueda hacer una prueba completa del registro, incluso con, bueno, en realidad son las categorías, incluso con, ¿sí?, aquí los valores aleatorios. Estoy salteándome la parte de categorías y el calcular precio a propósito. Ahora vamos a ver el programa principal. Hasta acá. Ya hemos trabajado los dos registros, ¿sí?, y hemos trabajado todas las particularidades asociadas a cada uno de los registros. Ahora vamos a empezar a trabajar con el programa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o alguna pregunta? Estamos de 10, profe. Estamos de acuerdo, bueno. Vamos entonces ahora con el programa principal. Esto lo voy a achicar un poco porque ya lo hemos visto. Vamos a seguirlo teniendo ahí a la mano, por una cuestión de que vamos a seguir volviendo a ver algunas cosas de los módulos, pero vamos entonces con el programa principal. Por acá abajo tenemos el programa principal. Acá tenemos el menú de opciones. Ya les mostré yo por qué pongo las opciones en una tupla, porque ya les mostré en la clase anterior la función que muestra el menú y que hace la lectura de la opción. Todo eso ya lo hemos charlado, ¿sí? Y fíjense que lo que yo tengo acá es, por un lado, ¿sí?, arranco con opciones, la pongo en 0 la opción, también se podría poner en none, y pongo el vector de alquileres en none. Acuérdense que esto es un vector, acuérdense que yo lo pongo en none porque elijo usar el none para saber si ya lo cargué o no lo cargué todavía. Pueden usar el vector vacío y después preguntar por el len igual a 0, distinto de 0, eso ya lo hemos charlado, ¿sí? O sea que ustedes pueden cambiar esa solución para acercarla a lo que ustedes estén acostumbrados y no hay ningún problema con eso, ¿sí? Entramos, mostramos el menú y pretendemos que el usuario cargue, ¿sí?, la opción elegida entre las opciones del menú de opciones y arranca. La primera opción dice registro categoría, cargar categorías, ¿sí? Entonces, la primera opción, de acuerdo a lo que el enunciado me pedía, era que se carguen las categorías, ¿sí? Entonces, fíjense que el hecho de que se carguen las categorías, lo que hace es simplemente llamar a esta función que se llama cargar categorías, ¿sí? Y cargar categorías, como depende exclusivamente de la categoría, es esta función que yo les dije que estaba programada dentro del módulo de categorías. Ven que está acá dentro. ¿Ven? Registro categoría, ¿sí? Y acá dentro tengo la cargar categoría. ¿Qué habíamos dicho que la cargar categoría tenía que hacer? ¿Qué habíamos planteado que tenía que hacer? Tenía que, la cargar categoría era una función que elementalmente tenía que ir poniéndome, ¿sí? Déjenme que coordine mi mouse, ahí está. Tenía que ir poniéndome categoría 1, ¿sí?, MTB, ingrese el precio, ¿sí?, 2 puntos, ¿sí?, y ahí yo cargo el precio. Categoría 2, ¿sí?, paseo, ingrese el precio. Y ahí cargo el precio. Pero no puedo yo decirle al usuario que cargue el código y el nombre, porque el código y el nombre son fijos. Bueno, eso, ¿se entiende lo que debería ir pasando en la pantalla? ¿Se entiende lo que el usuario espera que pasa? ¿O lo que el programa, cómo el programa va a interactuar con el usuario? ¿Se entiende eso? Porque si no, es imposible que se entienda el código. ¿Sí o no? Claro, va Sí, se mostrando va, cada uno y va pidiéndolo. Así se haré. Bien, vamos cargando el precio fijo que va a tener la categoría, eso es lo que estamos haciendo. exactamente. Claro. Vean cómo funciona eso de este lado. ¿Qué tengo? Fíjense que yo ya tengo los nombres de categorías, por ahí arriba, en el vector de nombres, están los nombres de las categorías. En la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, y así sucesivamente. Entonces, fíjense lo que yo le digo al usuario. Digo, código I más 1. ¿Por qué? Y porque en la posición 0 va a ir la categoría 1, en la posición 1 va a ir la categoría 2, y así sucesivamente. Código I más 1. ¿Sí? Nombre es nombres I, porque en la posición 0 va el nombre de la 0, más allá que es el código de la 1. ¿Sí? Y bueno, yo acá estoy planteando precio random. Por un ratito, lo voy a volver a la carga, ¿sí? Y le pido al usuario que ingrese el precio de la categoría. Y fíjense que acá le pongo
el código y el nombre, y le pongo el precio, ¿sí? Para que ingrese el precio. Entonces, categoría A, una vez que cargué el precio, creo la categoría, ¿sí? Le imprimo. En realidad el enunciado no me pide que las imprima, pero este imprimir me sirve sobre todo cuando trabajo con valores aleatorios. Imprimo esa categoría para saber qué precios quedaron en cada una de las categorías. Y finalmente agrego el vector de categorías, le digo append, ¿sí? Ese registro. Entonces, fíjense que cuando yo voy en la opción 1, yo voy a la categoría, ¿sí? Y agrego este registro aquí, ¿sí? Ejecutemos este programa y probemos la opción 1 para ver cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, vamos con la opción 1. Ingresa el precio de la categoría 1. No me acuerdo que habíamos puesto la categoría 1. Creo que 500. Ingrese categoría 1 y ahí me dice 500. Ingrese el precio de la categoría 2. Creo que le habíamos puesto de paseo 350. ¿Sí? Categoría 3, 650. Categoría 4, que era la BMX, no sé, 200. Y así sucesivamente, ¿sí? Para cada una de las categorías. ¿Sí? Para cada una de las categorías que cargamos. Entonces, una vez que terminé, tengo todas las categorías. Yo, para evitarme tener que hacer esto cada vez que pruebe el programa, ¿sí? ¿Qué hice? Acá, en la función de carga, reemplacé el de carga por una generación aleatoria. Pero esto, ¿sí? No está cumpliendo con el enunciado. Entonces, si esto fuera un práctico y hubiera que entregarlo, ¿sí? Yo, antes de entregar, tengo que reemplazar esto, como lo hice recién, para que cumpla con el enunciado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, profe. El code I+1 es para, por ejemplo, cuando empiece en el I sea 0, el código sea 1, y así, ¿no? Claro, fíjate, eso está implementando esto. 0, 1, 1, Claro. 2, 2, 3, 3, 4, 9, 10. Eso es lo que está haciendo el code I+1. ¿Sí? Cuando, digamos, es como decir que cuando la categoría en ese caso está desfasada respecto al índice que le va a asignar en el vector. Sí. En realidad, este modelo de datos sirve incluso para cuando este código no tiene nada que ver con el índice. En este caso, como tiene que ver, ¿sí? Y no sé cómo ayudarte, María Soledad, porque para colmo es re tarde yo. ¿Sí? Voy re lento, de hecho. Así que, en todo caso, después, si no, sumate el miércoles al horario de tutoría, y si hay algo que no se entiende cuando les publique el ejemplo, ahí me preguntas y lo volvemos a revisar. Entonces, lo que les decía es, ahora en un ratito les voy a contar qué habría que cambiar si este código no tuviera nada que ver con el índice. Lo que habría que cambiar es que cuando busquemos, tendríamos que hacer una verdadera búsqueda secuencial. En este caso, como el código tiene una relación con el índice, yo puedo en la búsqueda ir directamente, ¿sí? Pero incluso el programa tiene una función de búsqueda, de forma que cuando yo busque, podría el código no tener nada que ver con el índice y solamente habría que cambiar la función de búsqueda y nada más, ¿sí? Entonces, bien, ahí cargué las categorías, ¿sí? Y las categorías ya están listas. De hecho, si vuelvo a probar ahora que lo cambié, lo dejé cambiado, ¿no? Sí, ahora que lo cambié, si lo vuelvo a probar, bueno, quedó acá abajo, me parece. Bueno, ¿qué le pasó? ¿A ustedes también les pasa que con el último PyCharm, cuando le dan rerun, les pone primero el matar ese y recién ahí me permite ejecutar? Jorge, ¿vos sabés algo de eso? No me pasó, pero debería checar que tenga la última versión instalada. No sé qué es lo que está pasando con eso, la verdad. Bien. Cargar categorías. Ahí está. ¿Sí? Tengo mi vector de categorías con precios aleatorios, ¿sí? Y que se generó. Entonces, de esta manera yo no tengo que estar preocupándome por cargarlas cada vez. ¿Sí? Bien, vamos al segundo punto. Un algoritmo en sí mismo. Todo un algoritmo en sí mismo. ¿Sí? ¿Cuál era la idea del segundo punto? Mira, ahí a Bruno le pasa lo mismo. Para mí es una cuestión que tiene que ver con la última versión del coso. Pues mira, le das un clic acá en detener y primero te pone esa
esa como carita de detener el programa, y cuando le das ahí, mata el proceso, recién ahí le da play. Para mí algo ha cambiado o en el intérprete de Python o en algún lado que hace que el PyCharm ahora funcione de esta manera. Porque antes a mí no me pasaba, directamente le dabas stop y estopeaba. ¿Sí? A lo Ahí mejor la será por si las dudas se toca esto por accidente. Puede ser. No, porque tampoco podés volver a interactuar con el programa. Tampoco podés. Es como que uno te cancela o te congela la consola y el otro realmente mata el proceso. Es como una cuestión así. Pero bueno, no sé bien cuál será. Entonces, gente, vamos con el proceso más difícil de todos. ¿Sí? De todo este ejercicio, el proceso más difícil es este. ¿Por qué? ¿Qué decía el enunciado? El enunciado decía, cargar o generar aleatoriamente un vector de n alquileres. N se carga por teclado. ¿Sí? Y dice, validar que no se puede repetir el número de bicicletas para el mismo día, ni para distinta categoría. Son dos condiciones que no pueden darse. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Pensemos, ¿sí? ¿Cuáles serán los pasos para cargar un nuevo alquiler? Más bien que el paso 1 es pedir datos. A pedir cuánto alquiler va a ingresar. Datos o generar, no importa eso. O generar. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué les parece? Comprobar si el dato ya está. Comprobar si el dato ya está. No, bueno, digamos a medida que se van cargando. Quiero ver la idea de Franco. ¿Podríamos crear un vector que contenga el estado de todos los vehículos? Decís crear un vector donde exista cada una de las bicicletas que tenés, Franco. Claro, si son 10 bicicletas, decimos un vector que esté lleno de trues y que si se usa la bicicleta se cambia a false. Y después Pero fíjate que no es tan fácil, porque en realidad el se usó depende del número de día y de la categoría. Y en realidad el enunciado no te dice que vos conozcas cuáles son las bicicletas. Imagínate que tu empresa tiene bicicletas por todos lados y esto es un sistema central, y vos no sabés cuáles son los números de bicicletas que tenés, solamente te está pidiendo que hagas la validación en el momento de la carga. Vos lo único que conocés es tu vector de alquileres previamente cargados para este mes, nada más, no conocés otra cosa. Entonces, si vos decís, a medida que voy cargando, voy haciendo un vector, pero me parece que en realidad estarías complicando la historia. En realidad, lo que nosotros tenemos acá son dos condiciones que se tienen que cumplir, 1.1 y 1.2. Dos condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, para que se cumpla cada una de estas condiciones, ¿qué tendríamos que hacer? Una búsqueda. Entonces, la primera condición que dice que el número de bicicleta, validar que no se puede repetir el número de bicicleta para el mismo día, la primera condición sería buscar número y día. Y esto tendría que devolver que no encuentra. Claro, ¿Sí? si encuentra los dos iguales. Debería devolver que no existe. Si existe, corto el proceso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende o no? ¿Me van siguiendo? Claro, cuando los dos son iguales, o sea, el día y el número los encontró dentro del vector, que puede devolver un true, y si no le encuentra, que devuelve un false, y si es falso, lo ingresa. Bien, pero no termina ahí la historia, porque me pidió dos cosas que validen. La segunda, ¿qué? La segunda es buscar número y categoría distinta. Y nuevamente, si esto pasa, corto el proceso. Si llegué hasta acá y todo ok, entonces agregar alquiler. Pero fíjense cómo,
Si yo divido el problema de esta manera, el problema va a tener una complejidad. Si yo trato de encarar algo como esto, todo junto, todo de una, ahí es donde muero en el intento, por decirlo de alguna manera. Sucumbo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es bastante complejo empezar a pensar. Y otra cosa que suele pasar, yo hago una validación que haga estas dos cosas las dos a la vez. ¿Se puede? Sí, todo se puede en programación. Así que nunca se pregunten si se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una manera u otra siempre se va a poder. Ahora, ¿es simple? No, no es simple. ¿Por qué? Porque estoy mezclando dos conceptos distintos. ¿Sí? Entonces, la idea sería, la primera solución debería ser divido el problema en partes y lo soluciono. De última, juntarlo sería una etapa de optimización que en primer año no les estamos pidiendo que hagan. ¿Sí? Nosotros les marcamos cuáles son las optimizaciones que obligamos a que tengan en cuenta. Este tipo de optimizaciones nadie les está pidiendo que hagan todo junto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pero, a ver, esta seguidilla de pasos, ¿se entiende? Fíjense que no dibujé un diagrama de flujo, pero esto que estamos haciendo, en el garabato, asociado a nuestra idea de datos, es fundamental. Porque si yo no hago esto, ¿sí? Nunca entiendo qué es lo que estoy queriendo hacer. Entonces, es importantísimo que yo me plantee esta seguidilla de pasos para poder enfrentar un proceso complejo como este que vamos a enfrentar. ¿Sí? Que desde ya garantizo que es bastante complejo. ¿Sí? Entonces vamos con eso. ¿Sí? Primero que nada, vengo por acá abajo a la opción 2. En la opción 2 voy a generar los alquileres. ¿Sí? Y en esa generación de alquileres, ¿sí? Voy a llamar a la función que genera los alquileres previamente habiendo leído n, validando que el n tenga algún sentido. Esta validación normalmente sería una validación que sea mayor a 0 y ya, digamos, en un parcial, porque en ningún lado dice que n tenga que ser entre 3 y 20. ¿Sí? Yo como tengo esta función hecha, me gusta molestar poniendo límites, pero en realidad en un parcial, en un práctico, si a ustedes le dicen validar n es que sea mayor a 0, que al menos cargue 1, nada más. ¿Sí? Entonces, bien, me voy a ir a generar. ¿Sí? Y miren esto. For, ¿sí? Y in range de n. ¿Qué estoy garantizando con este primer for? ¿Sí? Que va a dar tantas vueltas como datos ingresados. Exactamente. Tantas vueltas como, ¿sí? Registros a agregar. Pero entonces, cada vuelta debe agregar un registro. Esté bien o no lo que genero. ¿Sí? Eso es clave, porque si van a usar for, necesitan asegurar que cada vuelta del for agregue un registro. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá adentro? Lo que estoy haciendo acá adentro es, esta primera línea, ¿sí? Genera un registro aleatorio. Genero un registro aleatorio. ¿Sí? Genero un registro aleatorio. Ahora, ¿puedo agregar directamente ese registro aleatorio? No. Tengo que validar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto de acá? Valido que cumpla las condiciones. Y fíjense que acá, por más que la generación es aleatoria, yo tengo que hacer la validación igual. ¿Por qué? Porque si no me tendría que poner a hacer todo un lío estrambólico para que el aleatorio no me arroje cosas que no son. Obviamente que este enunciado lo armé a propósito y para romper los quinotos y que la validación no sea algo que la puedan meter en el choice del random y tengan que programarla. Pero esto puede pasar en una evaluación también, ¿no? Entonces, hay que prestar atención. No todo podemos poner en el choice del random. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? O sea, no lo entendí muy bien que nos puede pasar en parcial de validar algo que es con random, que nos toque con datos que no son. No, en un primero, Augusto, no, yo no quiero alarmar. En un parcial, algo como esto es muy poco probable. Prácticamente nula la probabilidad.
¿sí? Tranquilos. Puede llegar a haber algún planteo de este tipo de validar que no esté o que no haya estado previamente o algo por el estilo en un trabajo práctico o en un desafío. Parcial, no, porque hay muy poco tiempo y esto requiere pensar cómo lo voy a hacer con más tiempo. ¿Sí? Estaría buenísimo que pudiéramos evaluar este tipo de cosas en los parciales, pero es muy difícil. ¿Sí? Entonces esto puede aparecer en un práctico. ¿Sí? Sí, ahí vamos a revisar el crear alquiler aleatorio franco. Perdón, yo les había dicho que lo íbamos a ir a revisar. Perdón, vamos a revisar el crear alquiler aleatorio. El crear alquiler aleatorio lo que tiene es la generación de los valores aleatorios para los campos del registro de alquiler. ¿Sí? La primera pregunta que surge, profe, ¿está mal si yo pongo todo esto acá? Si yo pongo todo esto acá. Y queda como más limpio así, pero supongo que se puede hacer. Está mal. Contesto ahí a Franco. No está mal si yo hago esto. Acá iría, no, categoría está bien. Acá iría, me falta esto. O sea, iría esto así, ¿no? Pero... Igual, profe, ahí tendrías que importar los nombres y los apellidos. Para que Sí, no... ya importa. Porque no lo voy a dejar igual, pero quiero contestarle a Franco. No lo voy a dejar así porque yo a propósito lo armo de la otra manera, pero le quiero contestar a Franco. Franco, ¿qué estoy haciendo con esto? Esto es lo que vos pondrías si en el for directamente quisieras generar aleatoriamente. ¿Sí? Pero yo ¿qué estoy haciendo entonces? Lo que estoy haciendo es, como tengo la generación aleatoria, directamente estoy llamando a la función. Ahora, si vos armaras toda esta generación aleatoria de este lado, no es algo que estaría mal. No lo considero mal. Ni nadie en una corrección de primer año te lo va a considerar mal. Simplemente a mí lo que me gusta, sobre todo acá se puede ver por la complejidad del algoritmo, es que si yo lo armo de esta otra manera, queda más prolijo porque no se me mezcla toda la generación de la parte aleatoria con el hecho de armo un registro, valido si está, y si no está, voy al siguiente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Se entendió eso, Franco? Creo que sí se entiende, pero no veo dónde es la validación. Es decir, está este while, Es que pero todavía no esta parte está. de... Para esta función es la validación. ¿Y de dónde sale el existe número por día? Y lo Ah, no, programé es yo, una ahora vamos a ir a función. ver. Está ¿Cómo? bien, está bien. No, está bien, me precipité. Gracias, profe. Ahora voy a ir ahí, digamos, a una función que programé yo que está más arriba y ahora vamos a ir a ver eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, esta versión, me quedó la versión optimizada el año pasado. Acá debería decir while existe. En realidad debería decir while not. A ver, déjenme ver cómo está planteada la función. No quiero esto. Not existe número día and not existe número categoría. ¿Sí? Deberíamos tener estas dos funciones. ¿Sí? Y acá, ¿qué le voy a pasar? El vector, coma, el alquiler punto número. Bueno, le puedo pasar directamente todo el alquiler. Y acá le voy a pasar el vector y el alquiler. ¿Sí? Esta sería nuestra versión asociada a lo que habíamos planteado. La de arriba es la versión ya optimizada, que yo les contaba antes. ¿Sí? Pero vamos a programar estas dos funciones, porque evidentemente me quedó. Borré las versiones originales, así que las vamos a programar. Vamos a programar esta versión original, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer esta versión original? Tiene que devolver true, tiene que hacer una búsqueda del número y el día, número y día, las dos cosas juntas, del alquiler y devolver true o false, ¿sí? Entonces, simplemente res igual a false, ¿sí? Y acá for, ¿sí? No, porque ya le llamé alquiler. A in vector if.
A punto día es igual que alquiler punto día. And A punto, esto era número, es igual a alquiler punto número. Entonces, ¿sí? Res igual a true. ¿Sí? Se me chispotean los lenguajes de programación, sepan disculpar. A true y break. Este break es fundamental. Y finalmente, return res. ¿Sí? Entonces, ahí tengo la búsqueda por número y día. ¿Sí? Si existe, si lo encuentra, devuelve true y corta. Y si no lo encuentra, llega hasta el final y devuelve el false que está acá arriba. Y el otro que habíamos planteado es igual, ¿sí? Pero en lugar de hacer una búsqueda por número, va a hacer una búsqueda por Profe, cuando llama a la función existe número, categoría, le quedó mal escrito el vector. Faltó la R. Ah, gracias. Acá está, mira. Bien, buenísimo. Entonces, acá tengo, existe número categoría. Bien. Existe un número categoría, la idea es la misma, pero acá va a cambiar una cosa. Lo que voy a estar buscando es si existe en algún lado el mismo número y donde la categoría sea distinta. ¿Sí? O sea, que la categoría no sea la categoría que tengo en el alquiler. Entonces, and a punto categoría, código creo que era, a punto código, se llamaba cod, ¿sí? Distinto de alc.cod. Entonces, si esto se da, ¿sí? De nuevo, true, y break, y si no, el mismo false que tengo acá arriba. ¿Sí? Y fíjense que lo que estoy haciendo acá en el while es que esto sea falso y esto sea falso. ¿Sí? Esa sería la condición correcta de existencia, con lo cual le tendría que poner un not. Entonces yo lo que voy a hacer es, si esto, o, guarda ahí con el cambio, ¿no? Siempre Jorge le gusta aclarar eso. O cambia este and por o, existe esto, cualquiera de las dos, hace que tenga que volver a generar. Para no volver a generar todo otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que me cambia todo el registro completo? El número de la bicicleta. Entonces simplemente genero un nuevo número aleatorio y vuelvo a probar. ¿Sí? En este proceso de generación aleatoria. Si yo estuviera pidiendo una carga manual, yo tendría que volver a pedir todo. ¿Sí? Le tendría que volver a pedir todo al usuario. ¿Por qué? Porque no hay manera que yo, en un proceso de carga, normalmente cuando esto pasa, va a pasar porque o están mal numeradas las bicicletas o porque la persona se confundió y cargó 2 veces el mismo. ¿Sí? Entonces, porque, a ver, uno tiene que pensar cómo funciona esto. El que usa este sistema tiene todas las hojitas de todos los alquileres, todas las planillitas, una debajo de la otra. Está cargando todo en el sistema para después tener una estadística. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que pasa es que se confundió y cargó 1 o 2 veces. Entonces, yo ahí valido, y entonces cuando él vea que ya existe, entonces va a pasar ese y va a cargar la que sigue. No le tengo que pedir todo de nuevo. Pero en este caso, como estoy generando datos aleatorios, puedo simplemente validar o generar el nuevo número y ya. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Fíjense, valido que exista y me quedo validando hasta encontrar uno que lo pueda cargar, y cuando encontré uno que lo pueda cargar, cargo el registro válido. ¿Qué pasaría si ya están todos cargados? O sea, ya cargaron todas las del día y quiere cargar uno más. ¿Qué pasaría? Y hay que programar otra opción de menú. A Ok. ver. Entra en ciclo infinito, me parece. Claro, lo que estoy buscando. Este programa no está manteniendo la carga anterior. ¿Sí? Habría que cambiar este programa para que mantenga la carga. Eso ya lo hemos charlado. ¿Qué habría que hacer? Que esta función carga o generar reciba el vector y no lo cree desde cero. Entonces, que sea el programa principal el que decida cuándo creó el vector desde cero o no. ¿Sí? Pero bueno, eso va fuera de lo que yo quería mostrar hoy, que son estos algoritmos, son un poco más
un poco más complicado. Esta versión, después le pegan una mirada, ¿sí? Lo que hace es chequear la validación toda junta, hace esa búsqueda toda en un solo proceso, ¿sí? Pero yo me conformo con que se entienda la búsqueda, ¿sí? En un doble proceso como está acá. Esto me parece que... Ahí está. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta con el general? No, profe. ¿No? Bien. Me vuelvo al menú principal. ¿Y qué pasa con el que sigue? El listar, ¿sí? Tanto el listar como la matriz requieren que ya se hayan cargado las categorías y que ya se hayan cargado los alquileres. Entonces, fíjense que valido, esta validación a partir de ahora es obligatoria, ya lo hemos charlado, valido, ¿sí? Que alguien no quiera venir a listar sin haber cargado categorías, ¿sí? Entonces, vamos a ir al listar, porque el listar todavía tiene algún detalle que me parece interesante mostrar. Fíjense que el listar simplemente, es más, lo voy a hacer más simple todavía, porque ahora tenemos AutoStream. El listar simplemente recorre los alquileres y los lista, nada más, no hace más que eso. Pero, cuando leímos el enunciado nos decía que en el listar tengo que listar los datos de todos los alquileres, ¿sí? Pero además quiero listar el nombre de la categoría, ¿sí? Y el precio del alquiler, haciendo la multiplicación de hora por precio por hora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me vaya acá y vaya a listar cada una de los alquileres, no me acuerdo dónde me quedó, acá me quedó, me vaya a listar cada uno de los alquileres, ¿sí? Lo que voy a tener en este listado es que va a venir al STR. Y fíjense que en el STR hay un par de detalles que yo a propósito, cuando probamos el registro, los pasé por ahí. El primero de los detalles es que yo estoy agregando el nombre de la categoría. ¿Y cómo estoy haciendo para agregar el nombre de la categoría? Estoy pidiéndole al registro categoría, y acá está esta parte, ¿no? Obtener categoría por código. ¿Sí? Entonces, del código que yo tengo en el alquiler, le estoy pidiendo que me dé la categoría por código, ¿sí? Y de esa categoría estoy mostrando el nombre de la categoría. ¿Qué es esta obtener categoría por código? Fíjense. Esta obtener categoría por código lo que hace es, valida que el código sea un valor entre 1 y 10, y me devuelve el registro que está en el vector en la posición código -1. Este return de acá es la búsqueda que yo les decía antes. Esto lo puedo hacer así con acceso directo porque los códigos están asociados directamente índice con categoría, índice con categoría, índice con categoría. Si yo no tuviera esa realidad, ¿sí? O por ejemplo, si el código de categoría fuera una cadena de caracteres de 3 letras, que no es un índice, yo igual puedo armar todo este programa exactamente igual. ¿Qué tendría que cambiar? Acá yo tendría que programar una búsqueda sobre las categorías, en donde, dado el código que llega como parámetro, yo devuelva de todas maneras el registro de la categoría, pero ya no usando el índice, sino haciendo un buscar. ¿Sí? Pero fíjense que la lógica general del programa, la lógica macro, es exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambio? Este pedacito de acá de cómo busco. Y ahí es donde empiezo a ver cómo la modularización está resolviendo el problema de la complejidad. ¿Por qué? Porque fíjense que si en todo este programa viene alguien y me dice, no, los códigos no son malos, números 1 al 10. Ahora van a ser 3 letras, MTB para mountain bike, PAS para paseo, y me cambia eso. Yo solamente tengo que cambiar el archivo de registro de categoría y nada más. Todo el resto sigue funcionando igual. Bueno, no, y también tengo que cambiar la carga o la generación del código en el alquiler. Pero todo el resto sigue funcionando igual. ¿Sí? Eso gracias a qué? A que todo está modularizado y cada cosa está en un solo lugar. ¿Sí? Pero bueno, hecha la aclaración, como ahora tengo esto que ya habíamos visto, en donde el código es siempre igual a 1 más que el subíndice, ¿se entiende este hecho de que yo acá estoy diciendo código -1 para entrar al vector de categorías? ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Bueno, están todos comiendo. Ya directamente enfocados en su milanesa con papas fritas. ¿Sí? Ojalá. En la tortilla de papas. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá estamos.
Entonces, fíjense cómo me vuelvo ahora al registro de alquiler y ya mostré el nombre, ¿sí? Pero además, me falta mostrar el precio del alquiler, ¿sí? Y el precio del alquiler lo que estoy haciendo es llamar a esta función, calcular monto, que está justo ahí abajo. ¿Y qué hace esta función? Y esta función dice, la cantidad de horas del alquiler por, de nuevo usa el obtener categoría, ¿sí? Punto precio. Quizás, solo quizás, para no tener que hacer la búsqueda 2 veces, esta función sería mejor aún si trabajamos de esta forma. Categoría igual a registro categoría punto obtener categoría por código, sal punto código, ¿sí? Y acá, en lugar de llamar a la búsqueda directamente usar categoría, pero tengo, bueno, categoría, ¿sí? Vamos a evitar la búsqueda de todas maneras, vamos a hacerlo con ganas, coma, categoría, que ya lo buscamos y vamos a modificar esta función también, categoría. Pero no está rompiendo algún otro lado, pero por ahora, sí, debo estar rompiendo en el monto, pero no importa, le agregamos la categoría ahí y ya, ¿sí? Entonces, sí, eso estaba programado, por esa razón estaba programado así. Sí, lo voy a volver como estaba, no importa. Déjalo así y ya. Simplemente, sí, en este caso no me va a servir y ahora en un ratito les muestro por qué. Pero si tuviéramos que hacer más de una vez la búsqueda de categorías para armar este mostrar, quizás es mejor hacer la búsqueda de categoría una sola vez, ¿sí? Y mostrar acá el código y el nombre de la categoría todo junto en el momento que lo necesito. No queda muy claro esto, y la razón por la cual no le paso, no modifico el calcular monto es porque también lo estoy usando para la matriz, el calcular monto, y también tengo que buscar ahí la categoría. Entonces, si arreglo el problema acá, lo voy a tener que romper en el momento de la matriz, porque voy a tener que estar haciendo la búsqueda de categoría para cada uno de los casos de la matriz. Entonces, por ahora, sí, lo dejamos así. Aunque, ahora que pienso, capaz que no, déjalo así. Porque aparte tengo re poquito tiempo, me quedan 8 minutos. Entonces, acabamos de ver cómo estoy haciendo acá para resolver el problema de mostrar el nombre de la categoría y resolver el problema de calcular el monto. Entonces, cuando yo ejecuto y muestro el listado, vamos a ver si me deja, y no hice más lío que ya había, 1, generar, ¿sí? Ahí me generó. 2, y vamos a generar, no sé, 10 alquileres. Ahí generó los 10 alquileres. Si voy a mostrar esos 10 alquileres, bueno, 10 alquileres, me confundí. Ahí va. Si voy a mostrar esos 10 alquileres, ahí tengo los 10 alquileres, ¿sí? Con las personas que alquilaron. Acá tengo el día del mes, la cantidad de horas que alquiló esa persona el día del mes y el monto total del alquiler de acuerdo a los precios de categoría. A ver, miremos esto, por ejemplo. Esta persona agregó, vamos a esta que tiene 2 nada más. Ganó poquitas horas, 4 horas acá. 4 horas de mountain bike, 4 horas de categoría 1. La categoría 1 está por acá arriba, mountain bike tiene 433. ¿Sí? 433 por 4 y va a ser 1600 más 120 más 12. 1720, 1772. Debería ser eso. Y a ver cuánto tengo ese mountain bike por 4, 1732. Bueno, me debo haber equivocado yo. Ahí está, mira. Ustedes andan mejor en matemáticas que yo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo, ¿sí?, mi monto de alquiler, que está correcto de acuerdo a un alquiler de una bicicleta mountain bike, ¿sí?, por 4 horas. Entonces tengo correcta la implementación de mi listado de alquileres. La última parte de esto, que era lo más importante trabajar esta semana, pero bueno, no importa porque yo me quedo tranquilo que vimos un montón de cosas que son muy importantes hoy, ¿sí? Ya sé que tengo 6 minutos para el último punto, era la matriz de conteo. Y es más, miren lo que les voy a decir. Yo les voy a publicar este ejercicio, ¿sí? Pero la matriz de conteo está generada, el último de los puntos,
llama a calcular totales por categoría y día. Acá está la generación de la matriz y el cálculo de totales por categoría y día, ¿sí? Pero la clase que viene, ¿sí? El lunes, me comprometo a arrancar primero explicando esta función, ¿sí? Y después seguimos con el resto de la clase de lo que toque la semana que viene. Arranco explicando esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo quiero explicar bien, ¿sí? Quiero explicar bien, quiero explicar con un dibujo sobre el caso que hicimos hoy, ¿sí? Quiero explicar con un dibujo sobre ese caso qué es lo que está pasando con la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En la clase que viene vamos a ver el ejemplo del sombrero selector, Flavio, pero aplicado a lo que nos toca ver la semana que viene. Bueno, gente, hasta ahí estamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Que tengan una excelente semana. Tranqui. ¿Este lo sube ahora, profe? No lo voy a subir ahora, lo voy a subir el jueves a la tarde, porque lo quiero volver a usar en el 1K6, así el jueves se los dejo subidos. De todas maneras, hoy era más una clase, pueden agarrar cualquier ejercicio y trabajar. Hoy era una clase en donde les quería mostrar cosas, yo. Así que no tiene mucho sentido que ya lo vimos, ¿sí? Ya lo analizamos, y el jueves después de la tarde, si quieren, se lo descargan y le vuelven a pegar una mirada. ¿Sí? Pero no Sí, lo sí, voy a yo subir. me copié el enunciado para hacerlo en un ratito. Buenísimo. Buenísimo que intenten resolverlo por su cuenta. No hay por qué, chicos. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado.